En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. ¿Cómo están? Muy buen día, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a subir una nueva jornada informativa y vamos a comenzar a desmenuzar la agenda de este día, jueves 2 de marzo. Como siempre, llena de importantes informaciones, abultada, ¿no? Y muy heterogénea en términos generales. Bueno, sobre Venezuela importante. En el contexto internacional surgen más y más elementos, ¿no? Para el debate y la controversia, sin duda, ¿no? Pronunciamiento que ya ayer dábamos algunos detalles del Senado por unanimidad de los Estados Unidos solicitando la liberación de los presos políticos, enfrentar el problema de la crisis humanitaria en Venezuela, apegarse a la norma constitucional y en este caso también pues están solicitando a la Secretaría General de la OEA, se puede entender así, pues la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Esto ha provocado ya algunas respuestas, ¿no? Incluso de algunos voceros oficiales rechazándola. A la par de ello, la canciller de Venezuela se reunió ayer con Pietro Parolin en Roma, en el Vaticano, en el marco pues de las conversaciones que se mantienen a ver si pudiera eventualmente reanudarse algún diálogo o alguna nueva conversación con los opositores. A propósito del tema del pronunciamiento del Senado de los Estados Unidos, también ayer, a través de la red social Twitter, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dio las gracias por ese pronunciamiento que hizo de manera tan sólida el Senado de los Estados Unidos. Mientras esto transcurre acá también comienzan algunas voces opositoras a dar respaldo a algunos dirigentes políticos, como el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que es viable la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Es decir, que ese tema se reinserta en el debate abierto. Desde Colombia, pues la canciller María Ángela Holguín, o no desde Colombia, lo hizo en Madrid en realidad, la canciller de Colombia desde Madrid, asistiendo a un evento, a un foro, se pronunció a favor del diálogo y a la par anunció que Santos había invitado a Colombia al expresidente o exjefe de gobierno de España, Rodríguez Zapatero, para que la informara sobre las gestiones que ha hecho junto con otros expresidentes para reanimar el proceso de diálogo en nuestro país. Esto ha sido, por cierto, rechazado por algunos voceros también de la oposición venezolana. Como se ve, y hay otros elementos más que pueden sumarse, pero como se ve, digo, pues en el contexto internacional, Venezuela y sus problemas y sus contratiempos están presentes. También se pronunció nuevamente la Unión Europea alrededor de la situación que se vive en nuestro país. Eso por una parte en lo internacional, pero vinculado a Venezuela. Pues en lo nuestro tenemos algo que va a avivar aún más la controversia entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, porque surgieron dos decisiones desde el viernes pasado de la Sala Constitucional, una que va a provocar y provocó de hecho ya una respuesta muy sólida de parte de los opositores, una investigación. Se exhorta a través de esta decisión que la Contraloría y la Fiscalía investiguen al diputado vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, por a su vez haber iniciado una investigación sobre supuesta o presunta corrupción en contra del expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, hoy día embajador de Venezuela en Naciones Unidas. Así que bueno, esto por una parte. Y junto a ello, también de esto se conocía algo, el fin de semana de Carnaval, otra decisión de la Sala Constitucional, que entonces por desacato hace a un lado la presentación del informe del vicepresidente y los ministros ante la Asamblea Nacional para que se haga esa presentación de informe o de memoria o de gestión ante el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, así que podremos transitar con muchas informaciones y variables alrededor de este tema y bueno, y otro también, en este caso, lo político electoral. Hay una gran protesta e incluso recursos se intentan ante el TSJ por la manera, la forma o el reglamento establecido por el Consejo Nacional Electoral para la renovación de las nóminas de los partidos políticos, proceso que debería
con la escasa información que existe, comenzar se supone, este próximo fin de semana. Los opositores están pidiendo más máquinas, extensión a 3 días, etcétera, etcétera. Bueno, panorama cargado entonces. Vayamos también nosotros a recorrer nuestra portada, titulares que tenemos para todos ustedes, algunos vinculados a estos temas en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Comencemos entonces. Senado de Estados Unidos pide liberación de presos políticos venezolanos. Maduro espera subsanar diferencias con Donald Trump mediante el diálogo. Designan, por otra parte, a Carlos Julio Martínez como encargado de negocios en los Estados Unidos. Habrá que conocer un poco más del currículum de esta persona. Bueno, en lo internacional, Marcelo Odebrecht admite, él está preso y condenado a 19 años de prisión, admite haber financiado la campaña de Dilma Rousseff en Brasil. Conversaremos en el día de hoy, y tendremos como invitado en el espacio de la entrevista a la secretaria de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUT, Keta Estefani. Está el caso del profesor del Estado Carabobo, Santiago Guevara. Bueno, y al final tendremos abundante información en arte y espectáculos. Entre ellas, J Balvin le pondrá ritmo a Rápido y Furioso número 8. Bueno, con los titulares de la prensa nacional, regional, el informe de los corresponsales, la información internacional, el tiempo y el tránsito. Cruzmil y Ricardo con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Todo chévere? Sí, bueno, dentro de lo que cabe. Qué cosa, aquí no se para la información y todo cada día es más agudo, más contradictorio, más choques, bueno, no sé, es el país que tenemos. Sí, señor, complicado. Muy complicado. Y cargado informativamente. Sí, señor. Para calificarlo de alguna manera. ¿Comenzamos? Comenzamos. Ah, bueno, que estás ahí, te Oye, quedaste así como que... Yo pensaba que iban a agregar algo más. ¿Algo más? No, no podemos. No nos podemos meter en más Honduras. El tiempo nos Tenemos que quedar en Nicaragua. Así. No podemos ir para Honduras. Vamos con la... Bueno, nada. Sí, es una solicitud de nuestro coordinador. Que vayamos con los periódicos. Digámoslo así. Bueno, comenzamos entonces con el Universal y hablando precisamente de las cifras que se manejan en torno a este recién culminado asueto de carnaval. Estiman entonces que en esta fecha, según la información que refleja el diario, viajaron 8,5 millones de personas. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, destacó que hubo un repunte de 1,2 millones de temporadistas. También se destaca en materia económica que la cartera de créditos dirigidos aumenta 96,93%. Durante 12 meses, en 233,04% aumentaron los créditos al turismo entre enero de 2016 y enero de 2017. La gráfica principal nos dice caraqueños bajo el signo de la ceniza. En las iglesias de Caracas se cumplió con la tradición del miércoles de ceniza que marca para los fieles católicos el inicio de la Cuaresma, periodo de la preparación para la Pascua. Los devotos oraron por la paz en el país y por las necesidades de todos los venezolanos. Los párrocos hicieron un llamado para instar a la reflexión y a la caridad cristiana. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario El Nacional. Liberar los presos políticos es la exigencia que hace el Senado de los Estados Unidos. Vamos a revisar parte del sumario de esta nota. Por unanimidad, los legisladores expresaron su profunda preocupación por la situación política, económica, social, de crisis humanitaria y llaman al presidente de la República, Nicolás Maduro, a respetar la Constitución y los valores de la democracia. También animan a la OEA a aplicar la Carta Democrática. Vamos a revisar ahora otro tema, está vinculado a lo que tiene que ver con el consumo. Alimentos y artículos de higiene personal elevaron la canasta básica a bolívares 832.259. La diferencia entre los precios controlados y los del mercado fue de 4.344%. El costo de un almuerzo para un trabajador promedio, 3.650 bolívares, mientras que el bono de alimentación fue de 2.124
24 bolívares diarios. Hay otro tema en esta portada del diario El Nacional, tiene que ver con los viajeros y ellos lo titulan de la siguiente manera: están sin divisas y sin información. Desde hace un mes no atienden al público en las oficinas del Cencoes, que está ubicada en Los Chaguaramos, acá en la ciudad de Caracas. Las pocas personas que llegan con su carpeta en la mano para la solicitud de divisas no reciben información oficial alguna. Un vigilante desde el otro lado del portón les dice que no están atendiendo al público, que la página web tiene más de 30 días caída. Bueno, en el caso de Últimas Noticias, pues tenemos información que tiene que ver con las reacciones estadounidenses con respecto a nuestro país. En este caso, pues se menciona que el Senado de Estados Unidos, dice el titular, la agarró otra vez con Venezuela. Están preocupados por la situación del país. Chaerton dice no nos van a derrocar y Díaz Rangel dice que la decisión es sumamente grave. Por otro lado, pues tenemos información que tiene que ver con la actividad de la canciller de la República, Delcy Rodríguez. Ella se reunió en el Vaticano con Pietro Parolin. La canciller destacó que el encuentro con el cardenal fue positivo y constructivo. Tuvo que ver precisamente con el tema del diálogo. Vamos a revisar la portada del 2001. Titular principal: presa familia completa por crimen de niño. El sumario nos da cuenta de lo siguiente: los padres de un menor de 7 años lo llevaron sin signos vitales al hospital por una presunta crisis de asma, pero la autopsia determinó que se trató de asfixia mecánica. Otros 4 parientes fueron capturados en una residencia ubicada en Propatria. Rosario de quejas en los registros. Usuarios esperan que el alza de la unidad tributaria de 177 a 300 bolívares se traduzca en un cambio positivo en la calidad del servicio de estos entes del Estado. El público que madruga a diario exige que el Vía Crucis sea menor y desaparezca la agonía en los trámites de interminables horas en las que incluso no consiguen ni dónde sentarse. Bueno, y en el caso del diario Vea, ellos priorizan información que tiene que ver con los CLAP. Dicen que están rumbo a los 6 millones de hogares. El jefe de Estado, durante la inauguración del centro de empaquetado Antonio José de Sucre, informó que se ha llegado a 5.734.705 hogares con los comités locales de abastecimiento y producción, y esperan que este mes de marzo sobrepase los 6 millones de familias para que sean beneficiarios de pues este paquete alimentario. Por otro lado, Venezuela pues designa nuevo encargado de negocios. El ministro de Relaciones Exteriores designó a Carlos Julio Rondón Martínez como el encargado de negocios en la Embajada de Venezuela de los Estados Unidos, quien se desempeñaba como ministro consejero en la comisión en dicha instancia diplomática. Ron Martínez sustituye a Maximilian Sánchez Arbeláez. Vamos ahora, amigos, con información deportiva, y para eso tenemos lista la portada del diario Líder. El Panda le pone, hablan del Panda Sandoval. Los Medias Rojos de Boston están felices con el desempeño de Pablo Sandoval en los entrenamientos de primavera. El criollo ha jugado con sapiencia y agresividad en la ofensiva. Bueno, muy bien, nosotros nos vamos a la pausa para traerles en la próxima parte nuestro reporte del tránsito, estado del tiempo, información regional e internacional aquí en la primera emisión del noticiero. Ya venimos. Bueno, vamos a comenzar la revisión de los diarios de circulación regional y empezamos en el estado Monagas con la portada del diario La Verdad. Titular principal: prohíben a camiones vender yuca a ambulantes. El control sanitario del estado Monagas anunció que hoy entregará una resolución a los camioneros que surten de yuca a los diferentes puestos en los mercados de Maturín, a quienes se les prohibirá que expendan el producto a los vendedores ambulantes de la ciudad para evitar más intoxicaciones o muertes por el consumo de la yuca amarga en esta entidad. Bueno, y desde Vargas tenemos el diario La Verdad. En este caso, pues se menciona que la insalubridad en el seguro por falta de agua hace suspender turnos quirúrgicos por riesgo de contaminación y familiares de los pacientes deben llevar kits de limpieza.
Diario El Clarín, que circula en el estado Aragua, información en materia de sucesos, acribillado en un autobús. Cuando César José González, de 30 años, pidió la parada en la quebrada municipio Rivas, subieron sujetos simultáneamente en la parte delantera y trasera de la unidad y le propinaron varios disparos. El crimen ocurrió delante de la esposa de este señor y de los pasajeros que iban en la unidad. Tenemos también noticias del TUI, del estado Miranda. Aquí pues se menciona que más de 8 millones de temporadistas se movilizaron en carnaval. 8.249.000 temporadistas se movilizaron con fines turísticos por tierra, mar y aire en todo el país durante este asueto, según lo informó el ministro Néstor Reverol. Vamos con la portada del diario Panorama, que circula en el estado Zulia. Parolín y Delcy, hablan de nuestra canciller, buscan fórmula para el diálogo. Colombia da apoyo a gestiones de Zapatero y también se resalta en esta portada sombra de la Carta Democrática de vuelta. De Monagas tenemos el diario Ciudad Maturín. Aquí se menciona que 5 barcos full de alimentos llegaron al país. Un barco de 30 toneladas de trigo panadero, 2 con 60 de arroz y 1 con azúcar, además de otra embarcación con 3.278.000 kilos de alimentos en 213 contenedores fueron descargados en varios puertos del país. Vamos, amigos, a revisar información del interior de nuestro país, pero en esta ocasión en la voz de nuestros corresponsales. Para eso vamos en este contacto en directo con las regiones. Vamos a comenzar en el estado Aragua con Jonathan Castellón. Buenos días, Jonathan. Muy buenos días. Iniciamos desde el estado Aragua informando que vecinos que habitan en las adyacencias de la unidad educativa María Mayor, ubicada en la calle 2 del sector 2 de Caña de Azúcar en el municipio Mario Briceño Iragorri, denunciaron el desborde de aguas servidas desde hace aproximadamente un año. En esta casa de estudio reciben clase principalmente niños y niñas de la primera etapa de educación básica. Sin embargo, padres y representantes de la comunidad escolar realizaron un llamado a los entes encargados, pero aún no han recibido un pronunciamiento. Desde el estado Carabobo informamos que vecinos de la calle San Jorge en Valencia llevan más de 3 meses con este hueco que está obstaculizando el libre tránsito vehicular en la zona. Ellos argumentan que esta situación se generó como consecuencia de la parada de una maquinaria pesada en este lugar que provocó el hundimiento de la capa asfáltica. Y aunque han hecho la denuncia ante Hidrocentro, la empresa hidrológica argumenta que no cuenta con los materiales necesarios para solventar la problemática. Vecinos de la avenida José Félix Rivas en San Juan de los Morros se mantienen preocupados ante la falta de alumbrado público, lo que ha agudizado lo que son robos a viviendas y vehículos. En este sentido solicitan a las autoridades lo que es el redoblaje del patrullaje, así como también las luminarias. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen. Argentina, en primer lugar, en nuestra revisión internacional con el diario La Nación. Nos habla de la gestión del presidente Macri, quien ratificó el rumbo y fustigó al kirchnerismo en clave electoral. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario El Tiempo, que circula en Colombia. Dice, proponen recompensar a quienes denuncien a corruptos. El gobierno tramita la iniciativa por la vía rápida. Serían hasta 184 millones de pesos. Y desde el continente europeo nos llega El País de España. Aquí se menciona que la Unión Europea reconoce su fracaso ante la peor crisis de la posguerra. El Libro Blanco advierte que la recuperación es desigual y anticipa un difícil futuro a los jóvenes. El Comercio de Perú nos informa lo siguiente. Buscan que delitos de corrupción no prescriban. Con 111 votos a favor y ninguno en contra, el Congreso respaldó la iniciativa que deberá ser ratificada ahora en una próxima sesión de la Cámara de Legisladores de ese país. Vamos a revisar ahora otras informaciones internacionales. Fíjense que el Tribunal de Garantías Penales de Ecuador aceptó una solicitud de la Fiscalía para que se bloqueen pagos pendientes a la constructora brasileña Odebrecht, esto mientras duren las indagaciones e investigaciones que se realizan sobre la presunta trama de sobornos a funcionarios públicos.
Bueno, estamos listos para revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED para las próximas 6 horas. Lluvias y lloviznas dispersas en la región centro-occidental, la región central-oriental, también sur y los Andes, prácticamente pues en todo el país. En el caso de Maracaibo tenemos cielos nublados con precipitaciones para hoy, una temperatura entre 22 y 33 grados centígrados. Tucupita también con lluvias, se moverá la temperatura en un rango entre los 20 y 32 grados. Y cerramos con San Juan de los Morros, cielos parcialmente nublados con precipitaciones, nos indica el INAMED. El rango mínimo de temperatura 21 grados y la máxima 32. Recuerden, amigos, que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía hoy. Para más información, pues pueden ingresar a la página que tienen acá en sus pantallas, www.inamed.gov.be. Nos vamos con Ricardo Salmerón en la información del tráfico para hoy. Ricky. Bueno, comenzamos con una información lamentable, un lesionado y un fallecido, esto en un volcamiento en Tazón, en la autopista regional del centro. Los paramédicos viales realizaban la extracción de la persona fallecida para poder entregarla, bueno, a sus familiares. Luego nos informan que fue liberada esta persona fallecida que estaba atrapada entre los amasijos de hierro de este camión que volcó en Tazón. Esta imagen corresponde a la cola que hay por esta situación que les venimos comentando. Otra imagen que nos envía, en este caso Jorge Galindo, quien es el director nacional de Protección Civil, alerta de tránsito, ocurrió un volcamiento de un camión tipo Iveco en la bajada de Tazón. Ahí se ve el vehículo que volcó en esta zona. Otra nueva imagen que da cuenta de este lamentable hecho. Y bueno, esta tiene que ver en este caso con otro accidente, pero en San Diego, en el estado Carabobo. Una persona lesionada, una camioneta de pasajeros, se le desprendieron las ruedas traseras. Ocurrió cerca a Farmatodo, en esa localidad de San Diego. Bueno, imágenes que llegan también de Raúl, que nos saluda por aquí. Por acá se están tomando un cafecito con una galleta. Saludos de Amelia, también de Gisela Camejo, de Erasmo Marcano. Esto no tiene nombre, lo que envía David Enríquez. Y esta bebé, Mónica Antonella, que está cumpliendo 3 años en Huanta, en el estado de Anzoátegui. Y desde acá le mandamos muchas felicitaciones. Ahora que tú mencionabas eso, recuerdo la conversación con el presidente de Canidra ayer, el problema de los automóviles y los accidentes provocados por una mala reparación. El caso que contaba él del día lunes, él venía de las playas mirandinas, él mencionó Chirimena, donde decía que cuando fue a preguntar él a la persona que se salió de la vía, el tren delantero estaba con soldaduras. ¿No tú te imaginas? Y esas cosas pueden estar pasando porque las reparaciones que se están haciendo son muy frágiles. Sí, hubo un caso que también mencionamos el día de ayer en Barcelona, un vehículo que se precipitó a un hueco porque había una reparación muy cerca de un semáforo sin ningún tipo de señalización. La persona pues avanzó cuando cambió su semáforo y se consigue con esta tronera que le dejó el vehículo atrapado. No vaya a pasar en ese hueco como el que mostraba el corresponsal en Carabobo, en San Jorge, en Valencia, una situación de ese tipo. Bueno, pero esto de las reparaciones frágiles, malas por mantener al vehículo, pues trae contratiempos y problemas y es causante también de accidentes de tránsito. Sí, señor. Bueno, resumimos algunos titulares de lo que en breve tendrán ustedes en detalles en esta primera emisión del noticiero de Televen. El pronunciamiento del Senado por unanimidad de los Estados Unidos solicitando, pues, entre otras cosas, la liberación de los presos políticos, resolver la crisis humanitaria en el país y sugiere que se invoque la Carta Democrática Interamericana, se invoque a través de la OEA. Información también, lo dicho por Maduro ayer frente a lo que ha expresado Trump sobre Venezuela. Diferencias se pueden resolver por el diálogo. También, bueno, un resumen de lo que fue la información oficial de lo que ellos consideran ocurrió con la movilización del carnaval, las cifras y los números que ofreció pues el ministro de Interior y Justicia. El tema internacional también en esta primera emisión del noticiero de Televen. Conversaremos con Keta Estefani. Es la secretaria de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUT, a propósito de varios temas, entre ellos la detención del profesor de la Universidad de Carabobo, Santiago Guevara. Y siempre concluimos con arte y espectáculos. Muy buenos
buenos días tengan todos. A esta hora nos incorporamos al noticiero Primera Emisión. Héctor Matos y Gaudí Peroso estamos acá para informarles. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Buenos días mi querida Gaudí Peroso. Muy bien amigos, ¿cómo están? Comenzamos de inmediato a revisar lo que es noticia hasta este momento. Saludamos a nuestra intérprete de señas, Mariana González, en la comunidad de sordos en sintonía de Televen. Estos son los detalles. El Senado de Estados Unidos hizo un llamado al gobierno del presidente Nicolás Maduro para que libere de forma inmediata a los presos políticos e instó al Ejecutivo a aceptar la distribución de la ayuda humanitaria para subsanar la ausencia de alimentos y medicinas. Los integrantes del Congreso expresaron su apoyo a lo que calificaron como esfuerzos significativos para ejecutar un diálogo en el que se respeten los mecanismos constitucionales que permitan la solución de la crisis política, económica, social y humanitaria que sufre el pueblo venezolano. Hicieron un llamado al presidente Donald Trump para que apoye la invocación de la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela, proceso llevado a cabo por el secretario de la OEA, Luis Almagro, para así hallar soluciones constitucionales y democráticas. Asimismo, hicieron un llamado al mandatario estadounidense a que oriente a las agencias federales a ser responsables a funcionarios venezolanos por las violaciones a la legislación estadounidense y abusos de derechos humanos internacionalmente reconocidos. Sobre la renovación de los partidos políticos, el Senado estadounidense calificó el proceso como imposible de cumplir por las condiciones establecidas por el CNE y señalaron a la institución de ser afín al gobierno. Exigieron respeto a la libertad de expresión tras la orden del presidente Maduro de sacar a CNN en español de las cableras. El presidente Nicolás Maduro espera subsanar las diferencias con su homólogo Donald Trump a través del diálogo y el respeto absoluto a la independencia de nuestro país. El presidente Donald Trump, con el cual tenemos diferencias. Yo quiero procesar las diferencias por la vía del diálogo respetuoso. Ojalá se pueda. Por la vía de la altura diplomática, ojalá se pueda. Por la vía del respeto absoluto a la independencia, soberanía y derecho a la paz de Venezuela, ojalá se pueda. Hago una alerta mundial ante el surgimiento de peligrosas corrientes segregacionistas, racistas, xenófobas, que amenazan con agredir a los pueblos del mundo. El primer mandatario nacional aseguró que las personas que sean detenidas por vender productos con sobreprecio deben ser castigadas con la pena máxima de cárcel que dicta la ley venezolana. La distribución justa, oportuna, a precio justo, porque hay mucho precio ladrón por ahí. Están poniendo los precios que le dan la gana a los ladrones. Pero el que capturemos robando al pueblo tiene que ser capturado, entregado a las autoridades y castigado con la máxima pena que incluyan nuestras leyes. Por otro lado, el jefe del Estado aprobó 14.000 millones de bolívares para proyectos del sector salud, la recolección de basura, aguas hervidas y la producción de alimentos en varios sectores del Estado Sucre. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, considera positiva la resolución del Senado estadounidense que insta al Consejo Permanente de la OEA a evaluar el orden constitucional y democrático en Venezuela e invocar la Carta Democrática Interamericana. El jefe del Poder Legislativo considera que la propuesta hecha por el Senado estadounidense es una opción válida ante el cambio del panorama político de la región. A su juicio, la presión internacional permitiría rescatar el derecho al voto como principal herramienta para resolver la crisis interna que incluye irrespeto a la Asamblea Nacional, desabastecimiento de alimentos y medicinas y corrupción generalizada. Lo importante es que se crea un bloque unánime de todos los países donde Venezuela queda aislado y verdaderamente contra la pared en un proceso en el cual no quiere ni cumplir con los derechos humanos, ni cambiar este sistema de hambre que tiene en Venezuela y lo más importante, quiere impedir las elecciones. Esa presión lo que busca es demoler eso y que en Venezuela haya entonces una presión internacional que junto con la presión interna materialice el voto y el cambio en el país a través de la vía democrática. Borges también fijó posición sobre la invitación hecha por el presidente colombiano Juan Manuel Santos al ex jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para tratar el proceso de diálogo en Venezuela, al tiempo que negó que existe un espaldarazo de España por los trámites realizados por Rodríguez Zapatero en Venezuela. Si hay un país
que es la primera víctima de los problemas venezolanos es Colombia. En Colombia se calcula que hay 500.000 de venezolanos. En Colombia se calcula que hay 50.000 venezolanos que cruzan todos los días la frontera. El mayor enemigo de la paz de Colombia es el problema de inestabilidad y de dictadura política que sigue en Venezuela. Yo estoy seguro que Colombia, hoy por hoy, es el primer interesado en que Venezuela tenga la solución democrática del voto. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró además que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia contra el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, es una estrategia de distracción política. Mardoley Prin, Televen. El Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Carlos Julio Martínez como encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos. Así fue publicado en Gaceta Oficial. Martínez se desempeñaba como ministro consejero en comisión en esa sede diplomática. Estados Unidos y Venezuela están sin embajadores desde el año 2010. La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela rechazó el encarcelamiento del profesor Santiago Guevara, de 65 años. El profesional de la Universidad de Carabobo fue acusado por traición a la patria luego de publicar un artículo en un medio español titulado De Goya a la sana prospectiva. En él se realiza una crítica al sistema gubernamental venezolano. Por su parte, la Junta Directiva de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar calificó como inaceptable la detención de Santiago Guevara y aseguran que se violan sus derechos humanos, pues hasta el momento se mantiene incomunicado. La canciller Delcy Rodríguez informó a través de su cuenta en Twitter que sostuvo una reunión con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano. Consideró positivo y constructivo el encuentro. La canciller también se reunió con José Gracino da Silva, director de la FAO en Roma. Con él conversó sobre los programas desarrollados por el gobierno de Venezuela en la lucha contra el hambre y la crisis económica. El cardenal Jorge Oroza Sabino aseguró que el principal llamado de los venezolanos y de la Iglesia Católica es que los dirigentes políticos solucionen la difícil situación del país. En la Eucaristía que ofició el cardenal desde la Catedral de Caracas manifestó que este miércoles de ceniza representa el inicio de una época de reflexión y encuentro entre todos los venezolanos. Al mismo tiempo exhortó nuevamente a los líderes políticos a trabajar en pro de solventar los problemas actuales. La Iglesia en el mundo entero ha comenzado el santo tiempo de Cuaresma, que es un tiempo en el cual los católicos estamos invitados a renovarnos interiormente, a convertirnos y a cambiar de vida. Y es importante que lo tengamos en cuenta, especialmente en la actual situación de Venezuela, en la que hay muchos problemas. Nosotros los obispos hemos hablado muy claramente y hemos indicado pues la necesidad de que se resuelvan los problemas que están agobiando al pueblo venezolano y que son cada vez peores. Y eso le toca, por supuesto, al gobierno nacional. El obispo además rechazó que existan divisiones entre los venezolanos. Hizo un llamado para que se trabaje en conjunto por el bienestar del país. Todos los venezolanos tenemos que buscar unirnos en la búsqueda del bien común, haciendo bien lo que tenemos que hacer y trabajando todos por el bien de Venezuela. Eso es lo que está planteado para el futuro, para un futuro verdaderamente promisor de nuestra querida patria. El cardenal Jorge Oroza Sabino sostuvo este miércoles de ceniza que representa el inicio de la Cuaresma, que es momento de que todas las personas se aferren a Dios para que sea Él quien interceda ante la situación del país y haya una solución pacífica a todas las precariedades que sufren los venezolanos. Kevin Alfonso Gil, Televen. Marcelo Odebrecht admitió haber financiado campaña electoral de Dilma Rousseff. Enseguida venimos con esta y otras notas internacionales. Sigan con nosotros. El empresario brasileño Marcelo Odebrecht confirmó que dio dinero al jefe de campaña de la expresidenta Dilma Rousseff en 2014. Sin embargo, el empresario declaró que no podía afirmar que la destituida mandataria y el actual presidente Michel Temer estuvieran al tanto del ilícito en donaciones. La cementera mexicana Cemex está dispuesta a proveer los materiales necesarios para levantar el muro entre Estados Unidos y México que prometió el presidente Donald Trump. 11 cadáveres aparecieron en Veracruz, México. Se presume que el crimen es la respuesta del narcotráfico al anuncio del envío de agentes federales a ese estado del oriente del país. Asesinan a oficial de la Guardia Nacional durante una emboscada en Barlovento. Enseguida venimos con esta y otras informaciones de su interés.
Bueno, como les anunciamos, Keta Estefani, secretaria de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, FAPUP, está con nosotros. Hay varios temas, Keta, bienvenida, muchas gracias. Pero evidentemente el que ocupa la atención en este momento con mayor interés es el caso del profesor Santiago Guevara, docente titular de la Universidad de Carabobo, detenido por supuesta traición a la patria o por rebelión o algo así en términos generales. Sí, bueno, buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, el profesor está detenido y está detenido por hacer lo que los profesores universitarios hacemos. Es decir, el profesor ha interpretado la realidad, él es economista, él es con doctorado en ciencias sociales, él interpreta la realidad y comunica su idea. Eso es lo que hacemos los universitarios. Los de ciencias naturales interpretan la realidad natural, los de ciencias sociales interpretan la realidad social, la sociedad y comunican la idea. Y eso fue lo que el profesor hizo y es lo que viene haciendo. Él es un docente jubilado. Sin embargo, los profesores universitarios no dejamos de serlo. Nosotros seguimos perteneciendo a la universidad y seguimos investigando y seguimos comunicando las ideas. El conocimiento que no se comunica no existe. Y eso es lo que el profesor ha hecho, aún siendo un profesor jubilado, él ha mantenido eso. Todo el trabajo de extensión que la universidad realiza tiene en buena medida que ver con lo que son los artículos de opinión, con lo que son la asistencia a programas como un artículo de opinión que escribió en un diario internacional, Así es. leí, sí. Pero adicionalmente también se ha dicho que también se le señala por tener amistad o vínculos de amistad con el general Baduel. Bueno, yo no conozco la vida privada y las amistades del profesor, claro, pero la gente tiene derecho a tener los amigos que quiera tener. Eso no es ningún delito, ser amigo del general Baduel ni de nadie. O sea, eso no es ningún delito, pero además cuando lo acusan de instigación a la rebelión es por lo que escribió, es porque el profesor escribió. Y eso, bueno, eso es lo que, insisto, eso es la esencia del español, universitario. ¿No? Sí, es un diario español, porque tú no publicas en los la gente publica cada vez más en diarios nacionales e internacionales, porque con la tecnología de la información es sumamente fácil. Y bueno, las opiniones del profesor para ese diario son interesantes y se las publica. O sea, el profesor, él trabaja la prospectiva. O sea, es lógico que plantee escenarios, porque la prospectiva es eso, a diferencia de la planificación estratégica que vas de presente a futuro, en la prospectiva tú te planteas una imagen de futuro y a partir de ella planificas hacia el presente. Y bueno, ¿cuál es la imagen de futuro que nosotros queremos para Venezuela? Democracia, justicia social, derechos humanos, un ambiente sustentable, es decir, nada de arcominero. O sea, y hacia ese futuro hay que transitar. Y eso es lo que es una transición. Ahí lo están acusando por hablar de transicionalismo. Bueno, hay que cambiar de modelo. Los políticos opositores todos los días, ¿no? Bueno, pero además efectivamente hay que crear el gobierno. O sea, que hay que transitar hacia otro modelo. ¿Él involucró en ese artículo a las Fuerzas Armadas? No. Nada, simplemente. Bueno, no sé, ¿no? Él habla de actores, que hay distintos... él habla de actores en general, o sea, en sus distintos escritos habla de las distintas posiciones que existen, los sectores liberales, los sectores que están con una transición, habla de sectores tanto en la oposición como el gobierno que estarían con el mismo modelo paternalista y rentista, y que es lo que él plantea que hay que modificar. Es decir, eso es una discusión de un profesional de la economía. De eso se habla todos los días, Keta. Sí. Se escribe todos los días, en los portales están llenos de información, tanto a favor del gobierno como a favor de los criterios de la oposición, ¿no? O sea, sí, y él termina diciendo que hay que actuar. O sea, él plantea un debate, él dice que tiene que haber un debate entre los distintos sectores y que tiene que haber, y plantea que hay que actuar. Bueno, sí, eso es lo que hay que hacer en Venezuela. Ahora, se solicitó que la Fiscalía se pronuncie en ese sentido, ¿no? Hoy la universidad, ahí dicen distintos sectores de derechos humanos e institucionalmente también la Universidad de Carabobo se han planteado la defensa del profesor y de sus derechos, independientemente de que estemos de acuerdo o no con las ideas que el profesor ha expresado. Es decir, lo que estamos defendiendo es su derecho a expresarla. Su derecho a expresarla porque el debate está planteado y bueno, y hay que darlo. Hoy se van a asistir a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo, su abogado, organizaciones de derechos humanos, la gente de la Universidad de Carabobo. Él estuvo todo el carnaval incomunicado. A él lo detienen y bueno, apenas el 22 días después es que logra el abogado verlo, es que le dan autodetención. El autodetención además
lo formulan desde los tribunales militares del Fuerte Tiuna, el Tribunal Primero del Fuerte Tiuna. ¿Está detenido aquí en la capital o en el Él está en Boleíta. la contrainteligencia militar? Sí, la contrainteligencia militar lo detiene y después el tribunal le dicta privativa de libertad. Un tribunal militar, un civil no lo puede someter a un tribunal militar. O sea, somos civiles. Los tribunales militares son para los militares que se portan mal, no para los civiles, que además este civil no ha cometido ningún delito. Y lo otro es la presunción de inocencia. O sea, eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Si lo vas a juzgar, tiene que ser en libertad. ¿Por qué tiene que estar detenido? ¿Por qué tiene que estar incomunicado? Una persona con algunos problemas de salud que requiere determinados tratamientos y no tiene acceso a ellos. Es decir, es completamente violatorio de los derechos humanos en Venezuela, de los convenios internacionales y de la Constitución Nacional. Ahora, al margen del caso del profesor Guevara, lo que es la dinámica universitaria continúa marcada por una serie de problemas, ¿no? Se han tomado algunas iniciativas y hay pues la posibilidad de que los conflictos se mantengan en el tiempo porque hay incumplimientos, según se ha denunciado, de parte del Ministerio de Educación Universitaria, del gobierno en general. Sí, y nosotros entendemos esta situación como parte de la ofensiva contra las universidades. Y ya cuando te detienen a una persona por hacer, insisto, lo que hacemos los universitarios, bueno, tú estás cerrando la libertad de cátedra. O sea, tú dictas cátedra en el aula, pero también hacia la sociedad. Estás cerrando la posibilidad de producción de pensamiento y de comunicación de pensamiento, y es una arremetida contra lo que hacen las universidades, contra las universidades. Sí, la detención de profesores es una afrenta contra la Universidad de Carabobo y contra las universidades en general. Desde el punto de vista gremial y de las reivindicaciones de los universitarios, efectivamente hay un conjunto de violaciones. O sea, estamos saliendo de una situación que se planteó con el tema de salud, no está totalmente resuelta, sin embargo, por lo menos en algunos, el ministerio se ha venido reuniendo con nuestros institutos de previsión y con esos institutos han venido corroborando que efectivamente lo que hacen nuestros institutos de previsión por la salud de los profesores es mucho más eficiente, no solo más efectivo, sino también más eficiente desde el punto de vista de la inversión de los recursos que lo que puede hacer el gobierno con Seguro Horizonte, que no cumple. Nosotros tenemos acceso a las clínicas, los institutos vienen funcionando bien y entonces el presupuesto de salud que el gobierno se había apropiado, violando la ley de presupuesto, se le ha venido devolviendo a las universidades. Eso es una situación de conflicto que está en proceso, no está completamente resuelta, pero ha habido ese diálogo entre el gremio, las asociaciones de profesores, los institutos de previsión y el ministerio. El otro tema es el del salario. Si nosotros desde diciembre formulamos una nueva tabla de salario, hemos solicitado audiencia al ministro, no se ha concedido la audiencia, la segunda convención universitaria venció. Las tablas se han venido modificando por los aumentos, por los ajustes de salario que ha hecho, de salario mínimo que ha hecho el gobierno, pero no se corresponden con lo que tiene que ganar la comunidad universitaria. Bueno, ningún salario en Venezuela se corresponde. Ninguno. Aquí nadie gana la canasta básica, aquí nadie gana la media canasta básica, ni siquiera. Que tú digas, bueno, una pareja, un matrimonio, una familia formal, entre los dos no. O sea, no es posible que eso, en este momento, para los asalariados. Ahora, eso augura probablemente que nuevos conflictos, si no hay respuesta, tiene que haber conflicto. Un poco nos ha asomado el profesor Víctor Várquez recientemente aquí por eso. Si no hay respuesta, hay conflicto. Y si no hay respuesta al planteamiento de los universitarios, nosotros nos hemos reunido con los otros sectores, con el sector de los profesionales, los empleados, tratando de plantear una propuesta común, una propuesta conjunta. El planteamiento de la federación es: vamos a partir de lo que ganábamos en 2001, para la recuperación del valor real del salario, y estamos planteando que se abra la discusión sobre ese tema en la sociedad. Ahora, cuando se ha planteado el tema salarial, porque el del HCM, bueno, se ha venido discutiendo, cuando se ha planteado el tema salarial, ¿cuál ha sido la respuesta del Ministerio de Educación? El gobierno no ha dado respuesta. La política del gobierno es aumentar los salarios mínimos según la inflación de 2007. No según la inflación de ahorita, sino según la de 2007, más o menos tú ves que va aumentando, y no es salario integral tampoco cuando agregan lo del cesta ticket, porque el cesta ticket no es salario, o sea, no cuenta para las vacaciones, no cuenta para las prestaciones. Eso es una forma que ha dicho el gobierno que es integral para disfrazar la realidad. La realidad es la bonificación del salario.
Sí, el bono, el componente de cesta ticket de bono es mayor hoy, mucho mayor que el de salario mínimo. Entonces estás bonificando el salario, estás diciéndole al trabajador que solo trabaje para comer. Sí, bueno, es una situación realmente delicada. Bueno, habrá que estar pendientes y seguramente si se presenta una situación de conflicto, pues estaremos muy pendientes también de ello. Bueno, Keta, muchas gracias por toda la información ofrecida, tanto en el caso del profesor Guevara como la situación que tiene que ver con la salud y el salario de los docentes universitarios. Vamos a una pausa. Al retorno al segmento de lo actual. Muy buenos días, Venezuela. Feliz jueves y bienvenidos todos a Lo Actual, la mejor sección de arte y espectáculo nacional. Recuerden que pueden escribirnos, enviarnos todos sus comentarios. Estamos en Twitter como @loactual, en Instagram como @loactual_piso_tv y también mi cuenta en todas las redes sociales @silvacontinanza. Antes de comenzar, quiero enviarle un mega feliz cumpleaños a una personita muy especial en mi vida, a mi ahijado Atilito Marando, quien está cumpliendo 8 añitos. Así que espero que Dios te siga llenando de muchísima salud. Ya tengo tu regalo, espero dártelo muy pronto. Y así continuamos y vamos a dar inicio con el cantante español Miguel Bosé, que hará una gira por una escala en Colombia en mayo en el marco de su gira Estaré, en la que presentará su último trabajo musical. Bosé en TV Unplugged, informaron los promotores. El trabajo más reciente de Bosé fue grabado en 2016 y contó con la participación de artistas como Pablo Alborán, Natalie Lafourcade, Marco Antonio Solís, Juanes, Fonseca, entre otros. Este nuevo proyecto también incluye 2 canciones inéditas, Dime qué diré, un regalo de Juan Luis Guerra, y Estaré, compuesta por el mismo Bosé, que da nombre a la gira que lo lleva a Colombia. Y continuamos con más informaciones, y es que tenemos el cantante colombiano J Balvin, su colega Pitbull, y la ex integrante de la agrupación Fifth Harmony, Camila Cabello, son los encargados de ponerle ritmo a la 8ª película de la saga de ciencia ficción Rápidos y Furiosos. Y es que esta cinta tiene previsto que sea estrenada en el mes de abril. A través de sus redes sociales, los artistas han compartido videos y fotos del rodaje del clip de la canción titulada Hey Mama. Por otra parte, tras agotar el boletaje de su primer concierto del próximo 10 de octubre en el Palacio de los Deportes, la banda californiana Red Hot Chili Peppers concedió un segundo show para el 11 del mismo mes. Así lo anunció la empresa organizadora en un comunicado de prensa donde especifica que la banda ofrecerá una segunda noche a sus fans en la Ciudad de México. En esta ocasión, el cuarteto estadounidense presentará su gira en torno a su 11º álbum de estudio, The Getaway, que ya alcanzó los primeros lugares de las listas de popularidad en todo el mundo. El disco de los también miembros del Salón de la Fama de Rock and Roll debutó en el número 1 de las listas de ventas de Billboard y en el 2 del Top 200 de Billboard. Y el cantante británico Ed Sheeran ha batido un nuevo récord en Spotify después de que su tema Shape of You se haya convertido en la canción con mayor número de reproducciones en esa plataforma de música en línea, informó este miércoles la compañía. Desde el lanzamiento se ha reproducido más de 50 millones de veces a la semana en todo el mundo, alcanzando lo máximo en la semana del 3 al 9 de febrero, con 54 millones de reproducciones a nivel mundial. Shape of You también rompió el récord de la mejor canción en la primera semana en una plataforma de streaming, logrando previamente por Hello de Adele con más de 46 millones de reproducciones en octubre del 2015. Ed Sheeran se convirtió inmediatamente en el número 1 en 41 países y ambos temas ocuparon los puestos 1 y 2 en 28 países diferentes, según Spotify. Y les cuento que Alicia Keys sorprendió a sus fanáticos al demostrar que es muy talentosa, aún para imitar las voces de otras cantantes. La artista fue una de las invitadas a The Tonight Show con el comediante Jimmy Fallon. Durante el programa, ella participó en el juego donde tuvo que imitar a Gwen Stefani, Adele y Janis Joplin. El video de Alicia Keys fue publicado hace unas horas y ya cuenta con más de 500,000 visualizaciones en YouTube. Alicia Keys imitó a una de sus mejores amigas
Gwen Stefani, y ambas artistas participarán en la nueva temporada de The Voice junto a Adam Levine y a Blake Shelton. Estos 4 jueces volverán a competir por encontrar esa voz única en uno de los programas televisivos con mayor rating a nivel internacional. Y ya finalizando, tenemos que Rihanna fue reconocida en Harvard por defender los derechos humanos. La cantante bromeó y expresó: ahora sí que logré llegar a Harvard. Jamás pensé que diría esto, pero qué sensación tan buena. Entre otras razones, la Fundación Harvard argumentó su decisión por las donaciones que el artista realiza para la financiación de un moderno centro de oncología y medicina nuclear en Bridgetown, en su tierra natal Barbados, para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Además, también reconoció el programa de becas de la cantante para estudiantes de la región del Caribe y su compromiso con distintos proyectos educativos en todo el mundo. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es contigo, Carlos. Hasta mañana. Bueno, gracias por toda la información de arte y espectáculos. ¿Qué hay de bueno por ahí, Ricardo? Que te doy...